Después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el Plan Marshall, Estados Unidos contribuyó con $13.300 millones en ayuda a 16 naciones europeas entre 1948 y 1951, lo que supuso un promedio de unos 4.500 millones por año durante esos 3 años. En dinero de hoy, sería el equivalente a $150.000 millones, pero en la isla caribeña de Cuba, un plan Marshall soviético fue considerablemente más largo y mucho más generoso. De 1960 a 1991, la ayuda económica y militar soviética a Cuba ascendió a $75.000 millones, el equivalente a $500.000 millones en dinero de hoy. Durante los años 80, la ayuda soviética a Cuba promedió $4.500 millones, y menos del 15% de esos fondos se destinó a asistencia militar. Es importante aclarar este último punto porque muchos alegarán que la ayuda era necesaria para fines de defensa en vista de la proximidad de la isla a Estados Unidos, pero los números muestran que la mayor parte de los fondos se destinó a proyectos de desarrollo económico, no a armas. Pero piensen en esto por un momento. A diferencia de Europa en 1948, Cuba no estaba en un estado de devastación total. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba completamente arruinada y sus ciudades destruidas, pueblos arrasados, carreteras llenas de agujeros de bombas, puentes destruidos o inutilizados, vías férreas dañadas, puertos llenos de barcos hundidos. El Plan Marshall destinó recursos a 16 países asolados por la guerra con una población combinada de alrededor de 230 millones de habitantes. Cuba, que en 1960 tenía una población menor que la de Austria, recibió el equivalente a 3 planes Marshall y aún así terminó siendo una vergüenza económica. En 1988 se habían construido más de 400 plantas industriales con dinero soviético. Esto no cuenta los miles de millones invertidos por países del bloque del Este como Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría, todos los cuales vieron sus rublos irse a la basura. Y si se considera el hecho de que Cuba recibió un trato favorable cuando comerciaba con el bloque socialista, se empieza a entender lo asombrosamente incompetente que es el régimen comunista cubano. La Unión Soviética vendió petróleo a Cuba a precios inferiores a los del mercado y permitió que Cuba reexportara este producto a mercados mundiales. En 1987, la Unión Soviética pagó a Cuba más de 6 veces el precio del mercado internacional por el azúcar importado. La isla se convirtió en un sumidero económico de tal magnitud que absorbió el 75% de toda la ayuda prestada por la Unión Soviética a todos sus llamados amigos especiales, un club que incluía a Cuba, Vietnam, Laos, Mongolia y Afganistán. Para colmo de males, Cuba nunca pagó a la Unión Soviética $36.000 millones en préstamos a bajo interés. En diciembre de 2013, el gobierno de Rusia simplemente se dio por vencido, asumió la pérdida y perdonó el 90% de esa deuda. Esas enormes sumas de dinero podrían haberse invertido en mejorar las vidas de la gente de la Unión Soviética, pero en cambio se fueron por los desagües de La Habana. Al final, el régimen comunista cubano sobrevivió a su más generoso patrón, y después de la Unión Soviética, otros países pasaron a ser sus salvadores y facilitadores. Como veremos, esos otros gobiernos también se encontraron en apuros unos años después. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, la economía cubana se hundió. Según cifras del gobierno, el PIB cayó un 35%. Las autoridades declararon este periodo de crisis como un periodo especial en tiempos de paz e implementaron un sistema de racionamiento diseñado originalmente como una contingencia para tiempos de guerra. Las ventas de gasolina a particulares se suspendieron y los servicios públicos se limitaron a unas pocas horas al día, con apagones que duraban hasta 20 horas diarias. A principios de 1993, la mitad de los 1.200 autobuses de La Habana estaban fuera de servicio por falta de piezas y los servicios de taxis locales desaparecieron. La escasez de medicamentos y alimentos amenazaba la salud y la nutrición de todos los sectores de la población. Las altaneras autoridades comunistas cubanas no tuvieron más remedio que tragarse su orgullo y permitir un cierto grado de capitalismo. El Estado revisó la Constitución para permitir nuevos tipos de propiedad privada y corporativa, establecer regulaciones para la inversión extranjera, convertir las empresas estatales en entidades con fines de lucro y legalizar el uso del dólar estadounidense en circulación. Se abrazó el turismo internacional.
Las empresas estatales renovaron los hoteles existentes, colaboraron con socios globales para construir otros nuevos y modernizaron pequeños aeropuertos cerca de destinos costeros para manejar vuelos estacionales desde países como España, Alemania y Canadá. Esto desmiente otro mito que se ha propagado ampliamente durante años, el mito del bloqueo. El hecho es que no hay bloqueo. Lo que existe entre Cuba y los Estados Unidos es un embargo. Quienes no sean ciudadanos estadounidenses son libres de hacer lo que quieran con Cuba. Bajo el embargo, el gobierno de los Estados Unidos no permite a sus empresas e individuos comerciar con Cuba o visitarla, pero incluso esto tiene muchos asteriscos y excepciones. Esto se impuso en 1962, después de que las autoridades cubanas confiscaran miles de millones de dólares en propiedades de empresas y ciudadanos estadounidenses. Dichas propiedades iban desde fábricas hasta bienes raíces y artículos valiosos. Por cierto, deberíamos agregar estos a la lista de recursos despilfarrados. Nuevamente, este embargo se limita a las entidades estadounidenses. Aparte de los Estados Unidos, las empresas y los ciudadanos de cualquier otro país son libres de visitar y comerciar con Cuba. Y Cuba es libre de hacer lo mismo con ellos. Por eso, solo en 2022, Cuba importó casi 10,000 millones de dólares de más de un centenar de países, incluidos cientos de millones de Estados Unidos. La isla exportó 1,000 millones de dólares en 2022, principalmente a China, España, Alemania, Portugal y Suiza. Como se puede ver, la isla importa 10 veces más de lo que exporta, y eso se debe simplemente a que el país no produce suficientes bienes para hacer más que eso, y no debido al embargo. Cuba podría exportar 100,000 millones de dólares en productos y venderlos a cualquier país del mundo fuera de los Estados Unidos. Puede venderle a China, India, la Unión Europea, Japón, Rusia, a cualquiera, pero no puede, porque no es capaz de cultivar o fabricar productos para los mercados globales más allá de esos miserables 1,000 millones de dólares. En lo que respecta al turismo, Meliá, Iberostar y Barceló son algunas de las cadenas hoteleras multinacionales que operan en Cuba en asociación con el gobierno cubano. Cuando Cuba abrió su sector turístico a la inversión privada, la economía comenzó a crecer de nuevo, pero creó un sistema económico de dos clases que sobrevive hasta el día de hoy. Aquellos que están conectados a la economía capitalista, es decir, a los hoteles, tienen acceso a divisas extranjeras y ganan mucho más dinero que aquellos que están confinados a la economía local cubana. Los camareros y los taxistas ganan más dinero en un día que los médicos y los profesores universitarios en un mes entero. Sorprendentemente, hasta 2008, incluso a los cubanos que lucharon en la revolución junto a Fidel Castro, no se les permitía entrar en los hoteles y restaurantes reservados para los turistas extranjeros. El expresidente Raúl Castro, hermano de Fidel, levantó la prohibición en 2008, pero eso no cambia el hecho de que es casi imposible para un cubano permitirse esos lujos con un salario local. El crecimiento inyectado por la industria del turismo ayudó a la economía, pero el siguiente salvavidas económico llegó cuando el siguiente de los benefactores de Cuba saltó a la escena. Estamos hablando de Hugo Chávez de Venezuela. Castro había estado salivando por la riqueza petrolera de Venezuela desde que tomó el control de Cuba en 1959. Poco después de su ascenso al poder, Fidel Castro realizó su primera visita a Venezuela. En privado, le pidió al presidente electo Rómulo Betancourt que vendiera petróleo a Cuba en condiciones especiales, que es el código para referirse a por debajo de los precios del mercado y a crédito. También solicitó un préstamo de 300 millones de dólares, pero Betancourt, a pesar de sus inclinaciones socialistas, lo rechazó. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, llegó finalmente el momento que Castro había estado esperando. En el libro La invasión consentida, el autor Diego Maldonado hace un recuento periodístico de lo que llama un fenómeno único, uno de los más peculiares en la historia de América Latina y la geopolítica mundial, la sumisión voluntaria de una nación rica, con más de 350,000 millas cuadradas y 30 millones de habitantes, a otra más pobre, 8 veces más pequeña y 3 veces menos poblada. A partir del año 2000, Chávez se convirtió en el nuevo patrón de Cuba, entregándole 53,000 barriles de petróleo diarios. Una parte se destinaba al mercado interno cubano, mientras que el resto se refinaba y reexportaba a otros países, lo que en la práctica ponía miles de millones en las arcas del régimen cubano. Por cierto, las refinerías también se construyeron con dinero venezolano. Con el paso de los años, la cantidad de petróleo siguió aumentando hasta alcanzar un pico de 150,000 barriles de petróleo por día.
A pesar de no tener grandes reservas de petróleo bajo su suelo, las exportaciones petroleras de Cuba alcanzaron los 764 millones de dólares en 2014. Además de las transferencias de petróleo, el gobierno venezolano también empleó a unos 220,000 cubanos. Esto también fue un truco para justificar el envío de dinero al Estado cubano. Por ejemplo, un médico cubano recibía un salario de apenas $300 al mes, mientras que el Estado cubano cobraba $13,000 mensuales por ese mismo médico. De repente se necesitaban trabajadores cubanos para todo: enfermeras, entrenadores deportivos, maestros, técnicos agrícolas, trabajadores estadísticos, electricistas, ingenieros, arquitectos, instructores de arte, lo que fuera. Bajo ese mismo programa, los Castro infiltraron todos los aspectos del aparato militar y de seguridad venezolano. Incluía asesores militares, guardaespaldas y agentes de inteligencia. Como sucedió con la Unión Soviética, la economía de Venezuela también colapsó. La inflación alcanzó niveles espeluznantes. El PIB cayó un impresionante 80% en solo una década. Y alrededor de 8 millones de venezolanos han abandonado el país en busca de una vida mejor. Después de la caída económica de Venezuela, las transferencias de petróleo y dinero en efectivo a Cuba sufrieron una marcada disminución. Siguen ocurriendo hasta el día de hoy, pero ni remotamente en la misma medida. Desde entonces, Cuba ha entrado en otro periodo de crisis. Venezuela no fue la única que apoyó a los dictadores cubanos. Otro país latinoamericano que arrojó su dinero por los desagües de La Habana fue Brasil. En enero de 2014, la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff inauguró un puerto marítimo de aguas profundas en el municipio de Mariel, al oeste de la capital, La Habana. Se trataba de un proyecto de inversión extranjera inusualmente grande para un país como Cuba. En ese momento se acercaba a los $1,000 millones. Formaba parte de una zona especial de desarrollo económico en la misma área. Cuba esperaba poder atraer inversión extranjera. A la inauguración también asistieron el presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente boliviano Evo Morales. Permítanme decir que ambos han tenido momentos difíciles desde entonces. Las obras habían comenzado bajo los auspicios del anterior presidente brasileño, Lula da Silva. Fue construido por Odebrecht, una infame empresa constructora brasileña que fue protagonista de un escándalo de corrupción masivo con implicaciones globales. Ya concluido, el puerto fue promocionado por Cuba como el más moderno de la región. Obtener datos confiables de las autoridades cubanas es una tarea muy difícil, pero según sus propios portavoces, el proyecto ha tenido un rendimiento inferior al esperado. Los cubanos bromean discretamente al respecto, diciendo que la zona de Mariel no despega, ni siquiera camina. Lamentablemente, esta zona económica especial solo atrajo un poco más de $3,000 millones en inversiones en toda una década, una cifra muy por debajo de los $25,000 millones de inversión extranjera inicialmente estimados. Pero la cosa se pone peor. Más del 90% de las llamadas inversiones han venido del Estado, no del sector privado o inversores extranjeros. La mayor parte de la infraestructura opera muy por debajo de su capacidad y de 64 empresas que supuestamente abrieron operaciones en esta zona económica especial, solo 44 estaban operativas en 2023. En términos de tráfico marítimo, el puerto pierde dinero, a pesar de que no honra sus préstamos. Ya en 2016, el Estado cubano dejó de pagar el préstamo que tomó de Brasil para construir el puerto y la zona económica. Una conducta recurrente del gobierno de Cuba es no pagar sus préstamos. Según el periódico argentino Infobae, Argentina lleva 50 años esperando que Cuba pague una deuda que ya asciende a 15,000 millones. El patrón se ha vuelto rutina a estas alturas. Encontrar un presidente de un país más grande y más rico que sienta algún tipo de nostalgia por la gloria de la Revolución cubana, sacarle a su país dinero, recursos y préstamos hasta que ya no quede nada. Cuando el país objetivo se ve afectado por una crisis económica, pasar a la siguiente y repetir. En 2024, el salvavidas actual del régimen cubano es China. Pero los chinos ya le han hecho saber a los cubanos que esta vez no están dispuestos a tirar su dinero por los desagües de La Habana solo para fastidiar a Estados Unidos. El gobierno chino ha estado presionando al gobierno cubano para que haga reformas como condición para mantener el flujo de comercio y ayuda. Tendremos que esperar a ver. Pero ahora, por favor, comparte con nosotros lo que piensas. ¿Por qué los países que patrocinan al gobierno cubano tienden a encontrarse en modo de crisis más tarde? ¿Cómo puede Cuba tener éxito económicamente? Haznoslo saber en los comentarios. Esto es Latinometría.
Suscríbete al canal para no perderte otros videos interesantes sobre América Latina y el mundo. Gracias por ver el video y por favor, dale me gusta y compártelo.